Bendiciones, hermanos. Gracias a Dios que nos permite poder escudriñar la palabra de Dios. Vamos a empezar con esta serie que se llama La Apostasía. Vamos a empezar a ver a través de la palabra de Dios acerca de este tema muy importante acerca de la apostasía. Por ejemplo, tenemos en 1 Timoteo 4:1. Nos enseña de la siguiente manera, dice la Escritura, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios, ¿sí? Ahí podemos observar claramente la firmeza que nos enseña la palabra de Dios. Dice, algunos apostatarán, ¿qué dice? De la fe. Sí, algunos. Podemos observar aquí, vean. Vamos a ver. Algunos apostatarán de la fe. eh, Escuchando a doctrinas o enseñanzas de demonios. Podemos observar. Vamos a ver. En 1 Timoteo 4:1 nos está diciendo, advirtiendo, ¿no?, que en los posteriores tiempos algunos van a apostatar de la fe, ¿no? Aquí podemos ver esta revelación divina de parte de Dios, ¿sí? De parte del Espíritu Santo que nos está enseñando, nos está diciendo claramente, ahora bien, en pocas palabras, ahora bien, nos está diciendo que el Espíritu Santo nos está hablando acerca de los tiempos finales, ¿no? Donde algunos se van a apartar a esas falsas enseñanzas, ¿no? Que provienen de demonios, ¿sí? Por ejemplo, hay un cierto movimiento en el país de México, por ejemplo, que se llama acerca de que el Espíritu Santo es una mujer. Está el Padre, que es Dios, hombre, y está el Hijo. Fue el resultado de el Espíritu Santo y el Padre, ¿no? Esa es claramente es una herejía totalmente delante de las Escrituras, ¿no? Y se apartaron de la verdad, ¿sí? Hablando y testifican acerca de que el Espíritu Santo es una mujer. La Escritura nunca enseña eso. El Espíritu Santo, ¿sí?, tiene personalidad, amados hermanos, ¿no? Y aquí en este pasaje nos está enseñando acerca que algunos van a escuchar esas falsas enseñanzas, van a ser engañados, esas doctrinas, ¿sí? Esas afirmaciones provienen de doctrinas de hombres, no viene, ¿sí?, de la palabra de Dios, son doctrinas de demonios, ¿sí?, enseñadas por los hombres. Tengamos cuidado. Por esa razón vamos a ver esta serie acerca de la apostasía, ¿no? Que sea el Espíritu Santo de Dios iluminándonos, dándonos entendimiento acerca de estas cosas, para que nosotros no seamos presa fácil para ser engañados, para que nosotros tengamos los sentidos ejercitados, discerniendo, sabiendo el bien y el mal, ¿no? Por ejemplo, como dice aquí la Escritura, por ejemplo, vamos a ir a Efesios, ¿no? Efesios capítulo 4, en su verso, nos enseña de la siguiente manera, dice, para que ya no seáis niños fluctuantes, dice la Escritura, vean, para que ya no sean niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que ¿sí?, apartan de la verdad para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. ¿Vemos? Ahí vemos claramente. Vamos a ver en otra versión. Vamos a ver en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente. Dice el 14. Dice, entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad, ¿sí? Entre otras enseñanzas, por ejemplo, dentro del cristianismo, ¿no?, del mundo evangélico, algunos tienen mucha confusión, algunos apostatan sin querer. ¿Por qué? Por falta de meditar, por falta de escudriñar la palabra de Dios.
Algunos apostatan por falta de la verdad en su corazón, en sus vidas, y eso se llama ser ignorante. Cuando nosotros ignoramos la verdad de Dios, la palabra de Dios, totalmente somos presa fácil para ser engañados y llevados por corrientes de doctrinas, ¿no? Por corriente de falsas enseñanzas. Amados hermanos, nosotros estamos llamados a escudriñar, a meditar la palabra de Dios, a estar en comunión con Dios para que no seamos engañados. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu ayudándonos en todo tiempo, ayudándonos a seguir adelante, a seguir peleando la buena batalla de la fe, que tu Santo Espíritu sea iluminándonos, dándonos el entendimiento acerca de la apostasía, acerca de los tiempos finales, donde la Escritura habla acerca de estas enseñanzas que nos trae a nuestra vida. Ayúdanos, que estas enseñanzas estén escritas en las tablas de nuestros corazones, Señor. Muchas gracias por todo, Señor. Bendigan cada hermana y a cada hermano, Señor. Gracias, mi Dios. Entonces, estamos viendo, hermanos, estamos viendo con la ayuda del Espíritu Santo acerca de este tema de la apostasía, ¿no? Que observamos que el Espíritu dice claramente, ¿sí? El Espíritu fue inspirada, la Escritura dice en 2 Timoteo 3, dice que toda Escritura fue inspirada por Dios, ¿sí? Podemos ver que la palabra de Dios es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos y para instruirnos en justicia. Nosotros necesitamos la palabra verdadera, la palabra de Dios, la cual nos ayuda a nosotros a no caer en apostasía, a no alejarnos de la verdad, ¿no? A no servir a otros dioses que no están en la escritura, ¿no? Porque el único Dios que merece honra, gloria, se llama nuestro Señor Jesucristo, porque Él es digno, amados hermanos, ¿no? Pero les digo, a veces se han introducido falsas enseñanzas. En este año de 2026, mucho se ha introducido, por ejemplo, se ha introducido las primicias, ¿no? Da lo mejor de tus primicias, lo mejor de tu trabajo, lo mejor de tu negocio, ¿no? Y son enseñanzas que la escritura o en el libro de los hechos, en el libro histórico, jamás enseña eso, ¿no? Por ejemplo, el apóstol Pablo nos enseña, ¿cómo nos enseña el apóstol Pablo? Por ejemplo, en Primera de Corintios nos enseña con respecto a la ofrenda, cómo debe de ser. El versículo Primera de Corintios 6:2 dice, cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recoja entonces ofrenda, ¿no? Pero dice, aparte algo, ¿sí? Según haya prosperado. Podemos observar, amados hermanos, que la palabra de Dios es muy clara, vean. Según haya prosperado. Podemos ver aquí, podemos observar en el texto, ¿no? En el pasaje, ¿no? Según haya prosperado, ¿no? De esa forma debemos apartar algo para Dios, conforme a nuestros ingresos, ¿no? Lo que Dios quiere es que lo hagamos con un corazón sincero, no como exigencia, un corazón sincero, ¿no? Pero entre otras enseñanzas que se han introducido, por ejemplo, los de un solo Jesús, que Jesús es padre y es hijo al mismo tiempo, pero pues jamás la Biblia enseña eso, ¿no? Ellos enseñan que Jesús en el Antiguo Testamento se manifestó como padre. En el Nuevo Testamento, en su ministerio terrenal, se manifestó como hijo y bajo el periodo de la gracia, ¿sí? O el tiempo de la iglesia se manifiesta en Espíritu Santo, pero eso jamás enseña en la Biblia, eso, ¿no? Por ejemplo, tú puedes ir a Primera de Juan, ¿no? En el Evangelio de Primera de Juan, cuando dice que él iba a rogar al Padre, dice, yo, Primera de Juan, perdón, San Juan, perdón hermanos, San Juan capítulo 14 versículo 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Vean, Jesús va a rogar al Padre para que dé otro consolador. Ahí vemos las tres personas, ahí vemos la Trinidad. Algunos no creen tampoco en la Trinidad,
¿sí? Algunos no creen en la Trinidad. Por esa razón, amados hermanos, por esa razón nosotros debemos creer, fundamentarnos en la Escritura, amados hermanos, ¿no? Debemos fundamentarnos. Por eso, cuando estamos leyendo en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, ¿no? Le escribe esta carta a Timoteo, ya que Timoteo era pastor de la iglesia de Éfeso, y lo podemos comprobar en 1 Timoteo, capítulo 1, dice: ¿Cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina? Vean, estaban enseñando diferente doctrina, ¿no? Timoteo tenía que poner orden en la iglesia, ahí donde estaba pastoreando. Sí, por eso le escribe la primera carta pastoral, va dirigido a Timoteo personalmente, va dirigido para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios. Pues así lo dice, por ejemplo, puedes leer aquí en 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 14, ¿sí? Versículo 14, 1 Timoteo 3, 14 y 15, vean. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad, ¿sí? Aquí podemos ver columna y baluarte de la verdad. En las congregaciones, en las iglesias, debe haber la verdad pura, la doctrina sana, ¿sí? La que edifica, la que vamos creciendo cada vez más en sabiduría, en conocimiento. Se debe haber la verdad de Dios. No, Dios me dijo, ¿sí? Tuve un sueño. No, es que es muy difícil de entender la escritura, no es difícil. El mismo Espíritu Santo de Dios es el que nos iba a enseñar. Él es el que nos enseña todas las cosas, ¿sí? Él es el que nos enseña todas las cosas, ¿no? Y aquí a Timoteo le está escribiendo esta carta, ¿sí? Esto te escribo, versículo 14 dice, esto te escribo. ¿A quién? A Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Sí, le escribe esta carta, ¿sí? Para que él sepa cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, donde, amados hermanos, debe haber la verdad de la palabra de Dios, debe haber la palabra verdadera, debe haber verdad, no mentiras, ¿sí? Como algunos transgiversan, adulteran la palabra de Dios, ¿sí? Adulteran la palabra de Dios, ¿sí? Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña y nos está enseñando aquí que, que nosotros debemos hablar la verdad de Dios. No debemos hablar mentira, no debemos hablar herejías, ¿sí? Que tuve un sueño y vi esto y vi el otro y voy a confirmar esto y lo voy a hablar. No, la escritura, la revelación plenaria que tenemos en nuestras manos está completa. La revelación de Dios está completa en 69 libros, ¿no? En el cual nosotros como cristianos debemos meditar y debemos estudiar. Toda esta palabra proviene de parte del Espíritu Santo, divina, palabra de Dios divina, ¿sí? El Espíritu Santo inspiró a los profetas, a sus apóstoles y a otros hombres que eran cercanos a los apóstoles, ¿no? Sí, como Lucas no fue apóstol, pero era cercano de el apóstol Pablo, lo acompañó en sus viajes misioneros y escribió el Evangelio de Lucas y el libro histórico, el libro de los Hechos del Nuevo Testamento, ¿no? Entonces podemos observar, hermanos, y podemos ver que la revelación está completa. Lo único que nosotros necesitamos es estudiar, tener comunión con Dios y que el Espíritu Santo sea enseñándonos, ¿no? Algunos dicen, bueno, es que la palabra de Dios es difícil de entenderla. Conforme a nuestro entendimiento, con nuestra sabiduría humana, no es entendible. Sí, porque así lo dice en 1 Corintios capítulo 2, que el hombre natural no percibe todas las cosas porque le parecen
locura, le parecen locura todas estas cosas, ¿no? Sí, porque la palabra de Dios pues se debe discernir espiritualmente, por eso nos mandó el Espíritu Santo para que venga a morar, vino a morar en cada uno de nosotros, todos aquellos que han creído, ¿sí? Por esa razón, la apostasía, por esa razón, el Espíritu Santo habla claramente, está diciendo, está advirtiendo claramente que en los postreros tiempos algunos iban a apostatar de la fe, algunos iban a volverse atrás, ¿sí? Ya no iban a querer la palabra de verdad, ¿no? Ya no iban a creer la palabra de verdad, ¿sí? Por esa razón, hermanos, nosotros como cristianos, de verdad, debemos depender mucho del Espíritu Santo. No dependas mucho acerca de enseñanzas que aparecen, ya sea en libros, ¿sí? Ya sean en publicaciones. Depende más del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a tomar y te va a enseñar la palabra de Dios. Él es el mejor maestro. ¿No me crees? Vean cómo nos enseña la bendita Escritura, amados hermanos. Vean cómo nos enseña la bendita Escritura. Sí, por ejemplo, hermanos, vean en el pasaje, en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Nosotros debemos depender del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos enseña, el que nos da entendimiento de todas las cosas. Sí, pero algunos hablan, yo soy profeta de tal, Dios me revela, Dios me habla mucho a mí. Te falta tener comunión con Dios. Bueno, esas personas que se atreven a hablar de esa forma es porque ellos no tienen al Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios es el que nos revela todas las cosas que están en su palabra. ¿Sí? Me está diciendo que esa persona no depende del Espíritu Santo. Sin embargo, aquí dice en Primera de Juan nos dice, capítulo 2, versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ustedes, y no tienes necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. ¿Sí? Vean cómo nos dice la Escritura. Vamos a ver en otra versión, para que la podamos ir entendiendo más clara, para que no vayan a decir que yo lo estoy inventando y eso no es cierto. Vean cómo dice en esta versión, en la NTV, en la nueva traducción viviente, en esta versión, dice, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo. Escuchemos, ¿sí? Nosotros desde el momento que creímos en el Evangelio, desde que creímos en el Evangelio, Efesios 1:13, ya fuimos sellados nosotros con el Espíritu Santo de la promesa. Sí, por esa razón dice en 1 Juan 2:27, pero ustedes han recibido al Espíritu Santo y Él, ¿sí? Y Él vive dentro de cada uno de ustedes. O sea, el Espíritu Santo mora en cada creyente, en cada persona que ha sido sellada con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de la promesa. Y vean la función que hace dentro de nosotros. Así que no necesitan que nadie les enseñe lo que es la verdad. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que te enseña. El Espíritu Santo es el que nos enseña a nosotros para no ser engañados. ¿Sí? Y dice el texto, pues el Espíritu les enseña todo lo que necesitan saber. Vean, hermanos, vean. Por esa razón, hermanos, todo lo que yo necesito saber con respecto a los tiempos finales, ¿sí? Acerca de las doctrinas fundamentales, doctrinas generales, el Espíritu Santo es el que me las va a hacer saber. Y lo que le enseña es verdad. Vean, por eso uno de los nombres que se le conoce al Espíritu Santo es Espíritu de verdad. ¿Por qué? Porque él habla la verdad de la palabra de Dios, ¿sí? Así que tal como Él les ha enseñado, permanezcan en comunión con Cristo. Vean, este pasaje, Primera de Juan,
Capítulo 2, versículo 27 nos habla acerca de la función del Espíritu Santo que hace en la vida de cada una de las personas. Por esa razón, hermanos, nosotros debemos depender del Espíritu Santo. No, yo soñé, yo vi esto, ¿no? Porque si yo traigo ese sueño a las Escrituras, nada que ver. Que en el infierno Dios me llevó al infierno y que allá vi a los demonios que atormentan a las personas. O sea, son puras falsas enseñanzas. ¿Dónde moran o dónde viven los demonios? En el aire, ¿sí? Ellos no están en el infierno. Su lugar de tormento para ellos es el abismo. Por eso cuando Jesús saca a una legión de demonios, que su equivalente es como de 5,000 a 6,000 demonios, ¿sí? Es una legión porque los centuriones estaban a cargo tenían una legión, o sea, estaban a cargo de 5,000 a 6,000 soldados, ¿sí? Sí, por esa razón, el endemoniado gadareno, él tenía de 5,000 a 6,000 demonios, ¿sí? Y uno de los demonios, el principal, les dice, no nos mandes al abismo. Para ellos su lugar de tormento es el abismo, y en el infierno ellos no están. Dios me mostró cómo los demonios atormentaban, o el diablo que allá está, ya son cosas fuera de la Biblia, ya son extra bíblicas, ya no están en la Biblia eso. Por esa razón, hermano y hermana, nosotros debemos depender mucho del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo es el que nos enseña, nos revela, nos instruye, ¿sí? Nos enseña todo lo que nosotros necesitamos saber, ¿sí? Porque Él mora en nosotros. Él vino a morar en cada uno de nosotros, ¿sí? Él nos enseña toda la verdad con respecto a su palabra. Así que, hermanos, si usted dice, bueno, es que yo no le puedo entender a la palabra, pídale al Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios le revele la palabra de Dios, le enseñe la palabra de Dios, que le dé instrucción, que le dé entendimiento, ¿sí? Por eso Timoteo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo porque él estaba a cargo de una iglesia, estaba a cargo de la iglesia de Éfeso, por eso le dice, esta revelación cuando dice, pero el Espíritu dice claramente en 1 Timoteo 4:1, cuando dice eso claramente, es porque el Espíritu Santo le reveló al apóstol Pablo que en los postreros tiempos algunos van a apostatar de la fe, se van a volver atrás, van a caer, ¿sí? Y van a escuchar a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y eso es lo más terrible. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque no estamos bien fundamentados en la roca que es Cristo, ¿no? Nosotros no tenemos la suficiente palabra en nuestra vida para defender nuestra fe. Y por eso creemos todo lo que nos dicen. Por esa razón, nosotros debemos estar preparados para toda buena obra. Por esa razón, amados hermanos, hay que leer las escrituras, hay que tener comunión con Dios y hay que depender del Espíritu Santo de Dios. Vean cómo le escribe en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Vean, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Vean, hermanos, si Timoteo enseña a los hermanos, pregunta, ¿por qué va a enseñar a los hermanos? Porque él era pastor, ¿sí? Era pastor de la iglesia de Éfeso y él tenía que enseñar la doctrina, ¿sí? La doctrina correcta, ¿no? Sí, por eso le dice, si tú enseñas a los hermanos, ¿sí? Si esto enseñas, o sea, la palabra verdadera, la palabra fiel, bueno, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, nutriendo con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, ¿sí? Ahí podemos observar, amados hermanos, ¿sí? Ahí podemos ver. Vamos a buscar en otra versión, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo, tanto a Timoteo como a Tito, Tito estaba a cargo de la iglesia en la región de Creta,
¿sí? Por esa razón, les escribe cartas pastorales. La primera carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo y Tito se le conoce como cartas pastorales. ¿Por qué? Porque va dirigido a hombres, a pastores que tenían a su cargo iglesias, ¿sí? Y por esa razón, a Timoteo lo está aconsejando. Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que has seguido. ¿Sí? Ahí podemos ver. Timoteo tenía que explicarle a los hermanos el buen mensaje de fe, la buena enseñanza, la sana doctrina, la saludable doctrina que hace que vaya creciendo la persona espiritualmente, vaya madurando, vaya alcanzando madurez, ¿sí? Por esa razón, en esto de la apostasía, ¿sí? Si el Espíritu nos está diciendo a través de la Escritura que el Espíritu dice claramente que algunos van a apostatar de la fe, ¿sí? Se apartarán, bueno, es verdad. Por esa razón, hay muchos que se alejan de la verdad de Dios, de la doctrina correcta, de la doctrina fundamental, ¿sí? Se alejan, ¿no? ¿Por qué? Porque nunca en su vida personal tuvieron un buen cimiento. ¿A qué me refiero? Una buena enseñanza que los vengan tribulaciones, vengan corrientes, vengan mareas, vengan falsas enseñanzas, está firme, está bien cimentado en la roca que es Cristo, amados hermanos, ¿sí? Por esa razón, el Espíritu nos está advirtiendo. Pero vamos a empezar a ver algo muy importante. ¿Cuándo comenzaron los tiempos finales? Porque algunos, por ejemplo, amado hermano, algunos han enseñado, por ejemplo, en Mateo capítulo 24, ¿sí? En Mateo capítulo 24 del versículo 5, ¿sí? Mateo capítulo 24 del versículo 5 al 7 nos dice esto, ¿no? Algunos han enseñado de la siguiente manera: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oirán de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, habrá hambre, pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Algunos dicen, ahí son los últimos tiempos, ahí comenzaron los últimos tiempos o los tiempos finales. ¿Cuántas guerras no ha habido? Ya estamos en los tiempos finales, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo comenzaron? No es en Mateo 24, cuando nosotros veamos esto, guerras y rumores de guerras, ¿sí? Hambres, pestes, epidemias. No, 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 no es ahí, amados hermanos. Vamos a ir a la escritura, vamos a Hebreos, que la carta de Hebreos no los explique, amados hermanos, ¿sí? Muchas controversias, amados hermanos, han surgido con respecto a esta carta, ¿no? Muchas controversias. ¿A qué me refiero, amados hermanos, no? Me refiero a que muchos han dicho o han afirmado que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, pero eso no es verdad, porque aquí en la carta a los Hebreos estamos tratando con judíos helenistas que vivían fuera de Jerusalén, ¿no? Estamos tratando con judíos que conocen la ley mosaica, no está hablando a gentiles. Por eso hace mucho referencia al Pentateuco, especialmente al Levítico, a los sacrificios, ¿no? Al tabernáculo, al lugar santo, al lugar santísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque está tratando con judíos, amados hermanos, está tratando con judíos, ¿sí? Hebreos no fue escrito por Pablo. Pablo fue dirigido, fue comisionado especialmente ¿a quién fue comisionado? A los gentiles, ¿sí? Eso lo podemos observar en el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 13, cuando él iba a la sinagoga de los judíos, pero los judíos como le negaron, no querían escuchar más acerca del mensaje de salvación. Bueno, el apóstol Pablo, él dice, era necesario ir a ustedes, pero por cuanto no son dignos de recibir la palabra,
Bueno, ahora nos dirigimos a los gentiles y los gentiles se llenaron de gozo, porque así estaba escrito, te he puesto luz a los gentiles. Pablo estaba comisionado a los gentiles, ¿no? Y ahí podemos observar que se abrió la puerta a los gentiles. Él fue dirigido especialmente a los gentiles, ¿sí? Pero aquí esta carta a los hebreos, que, es un error decir que Pablo escribió la carta a los hebreos. No es verdad, él no está tratando, su lenguaje es diferente, su forma de hablar, ¿no? Aquí estamos tratando o estamos viendo la epístola, amados hermanos, ¿sí? Con autores, ¿sí? O hermanos que ellos eran judíos y estaban dejando el judaísmo para adoptar y vivir el cristianismo, vivir la fe en Cristo, ¿no? Por esa razón el Hebreos no fue escrito por Pablo. Algunos sugieren que fue Bernabé, Silas, Apolos, ¿sí? Priscila y Aquila, ¿no? No se sabe, ¿no? Su autor es desconocido, ¿no? Es desconocido. Y estos hermanos no vivían en Jerusalén, vivían fuera de Jerusalén, vivían en la dispersión. Por eso eran judíos helenistas. La pregunta, ¿en dónde estaban estos judíos? ¿En dónde tenían su congregación? ¿Alguien sabe? A ver, meditemos. Vuelvo a repetir. ¿En dónde vivían estos judíos? ¿Sí? No vivían en Jerusalén. ¿Dónde eran? ¿Dónde se reunían? ¿Dónde se congregaban? ¿Cómo se llamaba ese? ¿Alguien sabe cómo se llamaba ese lugar? Vamos a ir a la misma carta de Hebreos, ¿no? Nos explica, amados hermanos. Por esa razón les digo, hermanos, que nosotros debemos estudiar la palabra de Dios. Aquí nos dice en Hebreos 13:24, ¿de dónde vienen estos hermanos? ¿Dónde se reunían? Más que nada dice, los de Italia os saludan. ¿Vemos? Los de Italia. Dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. ¿Sí? Ellos eran de esa región, ellos eran de ese lugar, ¿sí? Ellos eran de ese lugar. Vamos a buscar en esta versión. Vean, Hebreos 13:24. Saluden a todos los líderes y a todos los creyentes que están ahí. Los creyentes de Italia les envían saludos. Sí, ahí podemos ver. Estos creyentes eran de Italia, ¿sí? Estos creyentes eran de Italia. O sea, el autor posiblemente era miembro de, de del lugar o de la región de Italia, ¿no? Por eso el libro habla acerca de los sacrificios, ¿sí? Habla de la expiación, habla de los rituales, de la ceremonia, el tabernáculo de reunión. Bueno, habla más que nada a los judíos, no a los gentiles, ¿sí? Pero ahora, lo que nos lleva a este pasaje es, ¿cuándo comenzaron los tiempos finales? Como les digo, algunos toman Mateo capítulo 24, ¿sí? Que dice que los posteriores tiempos comenzaron cuando empezaron a surgir guerras, rumores de guerras, ¿sí? Y algunos han sido muy extremistas que han dicho, bueno, los últimos días va a ser, o los tiempos finales van a ser cuando veamos todo esto a nivel mundial. Pero vamos a ver qué dice la escritura. En Hebreos 1:1 nos enseña, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Vean cómo nos enseña la escritura, que Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿sí? Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿sí? Y de muchas maneras, Dios habló de muchas veces. Cuando dice el texto muchas veces, significa a muchas porciones,
Esas porciones están en los 39 libros del Antiguo Testamento, donde los libros fueron escritos en diferentes épocas, lugares, culturas y situaciones muy diferentes, ¿no? Ahí podemos observar, ¿no? Cuando Dios habló muchas veces y de muchas maneras, Dios habló, ¿sí? Mandaba a sus mensajeros a los ángeles, se aparecía en teofanía, ¿sí? Dios habló muchas veces a través de, mandaba mensajeros, Él venía en teofanía y hablaba, muchas veces habló bajo el Antiguo Testamento, bajo esas porciones, bajo esos 39 libros, donde pues esos libros fueron escritos en diferentes lugares, épocas, culturas y situaciones muy diferentes, bajo 8 periodos. Bajo 8 periodos fue escrito el Antiguo Testamento. ¿Cuáles son esos 8 periodos? Por ejemplo, el periodo de la formación abarca lo que es el libro del Génesis, el periodo de la formación. El periodo de la salida abarca de Éxodo hasta Deuteronomio. El periodo de la conquista en tiempos de Josué. El periodo de la teocracia en tiempos de los jueces. Primera de Samuel, una parte de Primera de Samuel y Ruth. Y el periodo de la monarquía cuando surgen los reyes, ¿sí? Donde ya empiezan a gobernar reyes como Saúl, el rey David, Salomón, ¿sí? Ya es el periodo de la monarquía. Después viene el periodo del exilio, cuando fueron exiliados a Babilonia, ¿sí? Ahí tenemos al profeta Daniel, ¿sí? Cuando fue llevado cautivo. El profeta Jeremías, cuando vinieron a situar la ciudad de Jerusalén. Él estaba en ese tiempo. El periodo del retorno, cuando los judíos regresan a su nación, regresan a Jerusalén. Y el periodo del silencio, cuando el último profeta del Antiguo Testamento fue Malaquías. De ahí aproximadamente como 400 años Dios ya no habló. Bueno, Dios habló muchas veces y de muchas maneras bajo esos 39 libros, en diferentes épocas, en diferentes lugares, en diferentes culturas, en diferentes situaciones bajo 8 periodos. Cuando dice de muchas maneras, muchas veces, infinidad de veces habló Dios. Y cuando dice y de muchas maneras, a través de visiones, de símbolos, de parábolas y de exhortación, habló Dios. Una de las cosas es que los profetas fueron el instrumento utilizado de parte de Dios, ¿sí? Fue el instrumento utilizado de parte de Dios. Podemos observar, por ejemplo, podemos ver ahí en Jeremías capítulo 7, versículo 25, ¿no? Por eso Hebreos 1:1 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, ¿sí? Los profetas fue el instrumento que Dios utilizó para hablarle a la nación de Israel, para hablarle a los judíos. Podemos ver en Jeremías, hermanos, ¿sí? Podemos ver en Jeremías lo siguiente, vean, Jeremías capítulo 7, versículo 25. Aquí nos enseña algo interesante, algo importante, ¿no? Vean, ¿desde cuándo empezó a utilizar a los profetas? Desde el día que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. ¿Desde cuándo comenzó a utilizar a los profetas? Dios, desde que salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os he enviado todos los profetas mis siervos, enviándolos desde temprano sin cesar. Escuchemos, amados hermanos, cómo la Escritura nos dice y nos reafirma que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿sí? A los antiguos, ¿sí? Por medio de los profetas. Los profetas fue el instrumento que Dios utilizó. Y dice, ¿y desde cuándo empezó a utilizar a los profetas? Escuchemos nuevamente. Desde el día que nuestros padres salieron de la tierra de Egipto.
¿sí? Casa de servidumbre, eran esclavos en Egipto, desde que salieron hasta el tiempo, hasta la época del profeta Jeremías, Dios envió a los profetas, a sus siervos, enviándoles, mandándoles sin cesar para que este pueblo, la nación de Israel, los judíos se volvieran a Jehová, se volvieran a Dios, no, los amonestaba enviándoles profetas. Pero la reacción de ellos, amados hermanos, era que, pero no me oyeron, ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. ¿Vean? Hicieron peor que sus padres. Ahí podemos observar. ¿Sí? Los profetas fue el instrumento que Dios utilizó, pero no quisieron escuchar. ¿Sí? Tenían oídos incircuncisos, no les gustaba escuchar el mensaje, no les gustaba escuchar la palabra de Dios. Para ellos era fastidioso, no querían escuchar. Y por esa razón, el profeta Jeremías les dice que Dios, en su misericordia, ha mandado profetas que desde temprano escuchen, ¿sí? Escuchen la palabra de Dios, ¿sí? Ellos ya no amaban la palabra de Dios. Ellos ya no amaban la palabra de Dios. Y ahí lo podemos ver en Jeremías capítulo 6, versículo 10. Vean. Jeremías 6, 10. Dice el profeta Jeremías, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oiga? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿Vemos? Ya no amaban la palabra de Dios, ya no querían escuchar el mensaje, ya no querían escuchar la palabra que Dios les decía, Dios les mandaba. Ya no querían escuchar, si tenían oídos incircuncisos, ya no querían escuchar la palabra, porque el profeta Jeremías era profeta, ¿sí? Dios lo utilizó desde niño, ¿sí? Lo apartó desde el vientre de su mamá y vemos que ya no lo querían escuchar. Por eso el profeta Jeremías hace esta pregunta: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Sí? ¿A quién le voy a hablar? Pues ellos ya no quieren, están endurecidos, ya no quieren escuchar el mensaje de Dios. Eso es apostasía, están apostatando, están volviéndose atrás, renuncian a su fe. Y dice que tienen oídos incircuncisos, no pueden escuchar, ¿sí? La palabra de Jehová le es cosa vergonzosa y no la aman, ¿sí? Eso es lo más terrible. Por esa razón, el instrumento que Dios utilizó fue a los profetas, ¿sí? Por esa razón, en Jeremías nos explica desde cuándo Dios mandó a profetas. Dice que desde que salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, hasta el tiempo del profeta Jeremías, todo ese periodo, todo ese tiempo, ha estado mandando profetas. Ahora una pregunta: ¿cuántos periodos ya habían pasado hasta el tiempo del profeta Jeremías? ¿Alguien sabe? Ahí va: el periodo de la formación, el periodo de la salida, que es en tiempo de Moisés, el periodo de la conquista, tiempo de Josué, el periodo de la teocracia, la época de los jueces, ¿sí? Ruth y una parte de Samuel. El periodo de la monarquía, ya cuando tienen reyes, ya hay reyes gobernando, y el periodo del exilio. Aquí, el profeta Jeremías está en el inicio del periodo del exilio, cuando iban a ser llevados cautivos a Babilonia, ¿sí? Vamos a leer otro pasaje, Jeremías 11:7. Jeremías 11:7, vean cómo dice. Vean cómo dice la palabra de Dios. Porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. Ahí estamos viendo, ¿no? Nuevamente vuelve a recalcar, ¿desde qué tiempo
Dios empezó a mandar profetas, ¿sí? ¿Sí? Para que escucharan el mensaje. Dice el versículo 7, porque solamente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto. O sea, desde la tierra de Egipto, desde muy temprano no se refiere a la hora, no, se refiere al tiempo, desde muy temprano, es decir, desde que estaban allá en Egipto y salieron por mano de Moisés, empezó a mandar profetas. Por eso podemos observar en Deuteronomio, amados hermanos, en Deuteronomio, por eso Moisés escribe porque había también falsos, amados hermanos, falsos profetas, ¿sí? Vean, vean cómo nos enseña la palabra de Dios. Dice, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. 22. Y si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Vemos? Concuerda con lo que dice el profeta Jeremías. Entonces concuerda con lo que dice el profeta Jeremías. Vemos la armonía de las escrituras. Esto es la armonía de las escrituras. Por eso dice en Segunda de Pedro capítulo 1, ¿no? Que la escritura, sí, tenemos la palabra profética más segura en que haríamos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, ¿sí? En un lugar oscuro, ¿sí? La profecía, pues nunca, no es de interpretación privada, ¿sí? La palabra de Dios se interpreta a sí misma. Se le conoce como la armonía de las escrituras. Porque estamos viendo aquí en este pasaje en Jeremías, amados hermanos, en Jeremías 7:25 y Jeremías 11:7, que nos está diciendo que desde que salieron de Egipto, Dios les ha mandado profetas, ¿sí? Que hablen a este pueblo, que hablen a este pueblo. Podemos ir observando. Entonces, estamos aprendiendo con la ayuda del Espíritu Santo que los postreros tiempos comenzaron, amados hermanos, a partir de la aparición de nuestro Señor Jesús. Pero antes estamos analizando Hebreos 1:1, que sí, estamos analizando que el instrumento que Dios utilizó fue los profetas. Sí, fueron los profetas. Sí. Por eso en tiempos de Moisés, amados hermanos, podemos ver en tiempos de Moisés que había falsos profetas. Por eso dice en Deuteronomio 18:20, 22, si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliera lo que dijo, ¿sí? O sea, porque hoy en día dicen, yo soy profeta de Dios, el profeta de Dios va a venir, tiene una profecía para ti. Yo cuando veo esas cosas, amados hermanos, la verdad me entristece, ¿sí? Porque son personas, amados hermanos, que no tienen mucho fundamento bíblico. A nosotros nos dicen que somos pura letra, somos pura palabra, que todo queremos que esté en la palabra de Dios. Y luego dicen, hay cosas que no van a estar en la palabra de Dios. Entonces, una persona que se expresa de esa forma está diciendo que, o está enseñando que la palabra de Dios le faltó más inspiración. Pero ese es un error. Nadie puede añadirle a la palabra de Dios, ni nadie le puede quitar. Lo que está, se debe enseñar, se debe predicar, se debe discipular. Lo que está escrito, ¿sí? Lo que está escrito. Por esa razón, nos enseña en tiempos de Moisés había falsos profetas y Dios mismo les revela, el Espíritu Santo a Moisés, que si un profeta se levantare
y hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que haya dicho este profeta, pues el tal profeta iba a morir, ¿sí? Por esa razón aquí podemos observar, amados hermanos, que en este tiempo habían falsos profetas, ¿sí? Entonces, el profeta Jeremías nos dice que desde temprano está amonestando, ¿sí? Está amonestando, está mandando a sus profetas. Sí, los profetas fueron el instrumento utilizado de parte de Dios. Por eso Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, esas muchas maneras fueron a través de visiones, símbolos, parábolas, exhortaciones y teofanías. Porque Él aparecía en teofanía, aparecía en fuego, ¿sí? Podemos ver cuando temblaba el monte Sinaí, cuando tembló, él se aparecía en teofanía. Y podemos ver entonces, vamos a regresar a Jeremías capítulo 11. Vamos a ver qué nos sigue diciendo el profeta Jeremías. Jeremías capítulo 11, versículo 8. Pero no oyeron, ni inclinaron sus oídos, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen y no la cumplieron. Ahí podemos observar que estos, en el tiempo del profeta Jeremías, pues no querían escuchar la palabra de Dios, no querían nada que tenga que ver con respecto a Dios, no querían escuchar. Por esa razón, viene un juicio sobre esas personas. Por esa razón regresaron y fueron llevados cautivos a Babilonia por rechazar a estos profetas. Pero Dios tiene misericordia y sigue teniendo misericordia hasta el día de hoy, ¿sí? Porque Él no quiere que nadie se pierda, Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. De verdad, debemos escuchar lo que dice la palabra de Dios. Si usted es nuevo en las cosas de Dios, le aconsejo que lea su palabra, lea la palabra de Dios, haga anotaciones en una hoja, en un cuaderno, pídale al Espíritu Santo que le ilumine, que le revele, ¿no? Eso estábamos viendo al inicio, ahí en Primera de Juan, capítulo 2, en su verso, amados hermanos, 27, nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, ¿no? Todas las cosas nos enseña el Espíritu Santo de Dios. Por esa razón, así, si usted hace eso, depende más del Espíritu Santo y que tenga comunión con Dios, el Espíritu Santo le va a ir enseñando la palabra, le va a ir dando entendimiento, amados hermanos, ¿sí? No haga caso que a tal profeta vino, ¿sí? Porque usted no conoce a ese profeta. Tuve un sueño, examínelo, como dice la Escritura, porque todo está en la palabra de Dios. Vamos a leer ahora, amados hermanos, Jeremías capítulo 25, versículo 3. Vean, Jeremías 25:3. Desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano sin cesar, pero no oístes. ¿Vemos? Aquí hablando el profeta Jeremías, que Dios lo mandó a hablar a esta nación, pero desde muy temprano los amonesta, pero pues no quieren oír. Y dice el versículo 4, vean. Y envió Jehová a ustedes todos sus siervos, los profetas, enviándolos desde temprano, sin cesar, pero no oísteis, ni inclinaste nuestro oído para escuchar. Eso es lo más terrible, ¿sí? Cuando nosotros no queremos escuchar el mensaje de la palabra de Dios y no nos inclinamos a escuchar, corremos el peligro de apostatar, de escuchar mejor espíritus engañadores, es decir, los falsos maestros. Espíritus engañadores son los falsos maestros y doctrina de demonios, porque esa doctrina proviene de los demonios, ¿sí? Cuando nosotros renunciamos, tapamos nuestros oídos, hermanos, a no querer escuchar la palabra de Dios, que mi entendimiento no concuerda con lo que Dios dice, corro el peligro de apostatar.
¿sí? De paso, la palabra griega afistemi, perdón, ¿sí? Tengamos cuidado no apostatar. Por eso el pueblo de Israel, ellos se inclinaban a otros dioses, ¿sí? Porque sigamos la lectura, vean, sigamos la lectura. En el versículo 5, cuando decían, volveos ahora de nuestro mal camino y de la maldad de nuestras obras, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a nuestros padres para siempre. Y dice el 6, no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles, adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de nuestras manos y no os haré mal. Vean, Dios está prohibiendo. Y esto es lo que hacían. Hacían todo lo contrario. Dios decía, no vayan en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Y esto es lo que ellos hacían. Servían a estos dioses, ¿sí? Por esa razón, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a esas épocas, ¿sí? A esas épocas, a los padres por medio de los profetas, y no quisieron escuchar, ¿sí? Y no quisieron oír, amados hermanos. Nosotros debemos de ser un corazón humilde para aprender de la palabra de Dios, para que sea la palabra de Dios enseñándote a ti y enseñándome a mí, para que vayamos creciendo juntos en unidad, ¿sí? Vean, ¿para qué es el conocimiento de Dios, amados hermanos? Vean, amados hermanos, ¿para qué es el conocimiento de Dios? Vean en Colosenses, capítulo 1, versículo 9. Esto es lo que debemos de pedir. Dice la palabra, por lo cual también nosotros, desde el día que le oímos, no cesamos de orar por ustedes y pedir de que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso debemos de pedir en nuestra vida, que nosotros seamos llenos, amados hermanos, llenos en todo conocimiento, sí, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué me va a servir que yo tenga el conocimiento en sabiduría, en inteligencia espiritual? ¿Para qué me va a servir? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, amados hermanos. Para esto me sirve. Para esto sirve. Por eso el 9 enfatiza el apóstol Pablo que estaba orando por los hermanos de Colosa y en sus oraciones pedía de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Eso pedía en oración para que ellos anduvieran como es digno delante del Señor, agradándole en todo y lo más importante, llevar fruto en toda buena obra. Sí, porque un cristiano se conoce por sus frutos, sí. Por eso Juan el Bautista, sí, enseñó y cuando él empezó a enseñar y a predicar, amados hermanos, Juan el Bautista empezó a enseñar y diciendo en el versículo 10 cuando empezó a expresar esa forma. Y ya también el hacha, dice el texto, está puesta a la raíz de todos los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado en el fuego. Nosotros como cristianos debemos dar fruto, amados hermanos, debemos dar fruto, ¿sí? Y debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿sí? No tapemos nuestros oídos al no querer escuchar la palabra de Dios, a decir es que la palabra de Dios es muy difícil de entender. Ya vimos en Primera de Juan, capítulo 2, que el Espíritu Santo mismo es el que nos enseña a nosotros. Él es el que nos revela, nos ilumina nuestro entendimiento. No hagamos caso a tal profeta me dijo, tal profeta va a venir, un soñador, alguien que interpreta sueños. No, no hagamos caso, vamos a la palabra de Dios. Debes de preguntarte, ¿qué dice la Biblia? O lee tu Biblia,
Leamos la Biblia, amados hermanos, para que no seamos engañados y vayamos creciendo juntos en el conocimiento de Dios. Porque vean lo que me hace eso. Si yo tengo el conocimiento de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿sí? ¿Qué va a suceder en mí? Yo voy a empezar a llevar fruto en toda buena obra y voy a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Sí, y voy a estar, y en el 11 dice, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Sí, por esa razón, amados hermanos, debemos ir creciendo en el conocimiento de Dios para no ser burlados, para no ser engañados por estos falsos. De verdad, hermano y hermana, lee tu Biblia. ¿Sí? Haz anotaciones, ¿sí? Si algo no entiendes, tú sigue leyendo, vas a encontrar la respuesta. Todo está en la respuesta, todo está en la palabra de Dios, ¿sí? Ya está revelada completamente. Tenemos una biblioteca en nuestras manos, 69 libros, tenemos una biblioteca de información. Conocemos de dónde salimos, el origen del hombre, lo conocemos, ¿sí? ¿Cuál fue el propósito por el cual nos creó? Lo dice la Escritura, ¿sí? Al Dios al que nosotros servimos, ¿cómo es Él? Lo dice la Escritura, todo está en la palabra de Dios, amados hermanos. Sí, vean. En Deuteronomio 29:29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Ahí podemos observar, las cosas secretas, hay cosas que le pertenecen a Jehová nuestro Dios, hay cosas que no están reveladas, que no fueron reveladas en las escrituras, porque le pertenecen a Él. Pero más las reveladas, lo que tú tienes en tus manos, tu palabra, la palabra de Dios, dice, son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre. Es para siempre la palabra de Dios. Por esa razón, amados hermanos, nosotros tenemos la revelación completa. ¿Sí? Entonces te animo, amado hermano, a seguir buscando de Dios. Te animo, amado hermana, a que sigas permaneciendo fiel en las cosas del Señor, que no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Entonces, estamos viendo la serie La Apostasía, amados hermanos, ¿sí? Vimos ahorita y observamos que cuando comienzan los tiempos finales, en el siguiente estudio lo vamos a observar. Ahorita estamos analizando Hebreos 1:1, que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en diferentes épocas, lugares, y el instrumento que Dios utilizó fueron los profetas, pero el pueblo cerraba y tapaba sus oídos, que eso no sucede en nosotros, ¿sí? Ya que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿No me crees? Vamos a Romanos. Con este pasaje terminamos, amados hermanos. Todo está en la escritura, amados hermanos. Todo está en las escrituras. Dice, por esa razón, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Sale? Dios les bendiga, amados hermanos, y que sigan perseverando. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por este tiempo, por este estudio. Seas tú bendiciendo a cada hermana y a cada hermano, Señor. Abren el entendimiento de cada uno de nosotros, ya que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bendiciones, hermanos. Hasta la próxima.